Ahora vamos a ir al mensaje, vamos a ir a la palabra. Y como les decía al comienzo de esta reunión, vamos a estar hablando de el poder de la oración. Si hay algo que marca la diferencia de los cristianos es cuando un creyente empieza a orar, cuando experimentamos el poder de la oración. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a leer el primer versículo que está en la Biblia que nos va a dejar esta enseñanza. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Aun cuando se lo piden, hablando de los que piden a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Aquí está hablando la palabra de Dios sobre aquellos que oran a Dios, pero piden mal. En otra traducción dice, pedís pero no recibís porque pedís mal. Y termina este pasaje bíblico diciendo, porque los deseos son egoístas, son por deseos personales, por deleites personales. Así que para tener poder en nuestras oraciones, tenemos que tener bien en claro y entender que cuando nos presentamos delante de Dios, nuestras peticiones no tienen que ser egoístas. Tenemos que saber y entender que aquello que vamos a pedir tiene que tener un propósito. Tiene que tener un propósito. Aquí nos enseña la palabra de Dios que el motivo de lo que oramos, el motivo tiene que ser, no tiene que ser un motivo egoísta. Pero también los discípulos, cuando veían a Jesús cómo oraba, veían que Jesús tenía poder en la oración. Ellos podían notar que cuando Jesús oraba había respuesta de parte de Dios. Y entonces se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, queremos orar como orás vos, queremos aprender a orar. Así que vamos a hablar de este punto, porque para tener poder en la oración, para que nuestra oración tenga poder, es necesario saber orar. Así que vamos a ir al primer punto que tiene que ver con esto, que tenemos que saber que hay que aprender a orar. Para todo el pueblo cristiano, tenemos que saber que para tener poder en la oración debemos aprender a orar. Para orar se aprende, se aprende. Quiere decir que cuando nos presentamos delante de Dios para pedir, tenemos que saber cómo hacerlo. Y vamos a ir a la Biblia. En Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, una vez Jesús estaba orando, quiere decir que Jesús oraba en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Quiere decir que si hay algo que tenemos que saber para tener poder en la oración, es que debemos aprender a orar. Y si no sabemos, tenemos que acercarnos a alguien que nos enseñe a orar. Por eso, esta reunión es muy importante lo que estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a orar, nos enseña a orar. Es muy importante. Yo sé que muchos se acercan a Dios, pero no tienen la seguridad de saber estar orando bien. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Los discípulos tenían esta misma necesidad. Ellos querían aprender a orar. Veían a Jesús cómo oraba y entendían de que ellos también tenían que aprender. Y quizás todos aquellos que están mirando esta reunión, si alguien tiene la necesidad de aprender a orar, bueno, la Biblia nos enseña. Y vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver otro punto. Para tener poder en la oración no debe convertirse en un ritual. Esto es fundamental. La oración es hablar con Dios. Cuando nos presentamos delante de Dios, estamos hablando con un ser soberano, supremo. Quiere decir que nuestra oración tiene que tener sentido, tiene que salir
de nuestro corazón. No tiene que ser algo que lo hacemos por obligación o es un ritual que repetimos sin sentido. Repetimos una frase o una oración, pero sin saber lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo. Si hay algo que ha sido mal interpretado con respecto a la oración es cuando repetimos diferentes frases en forma reiterada, pero lo hacemos como un ritual. No estamos hablando con Dios. Quiere decir que para orar, para que nuestras palabras sean escuchadas delante de Dios, tienen que salir de nuestro corazón, tienen que pasar por nuestra mente, tenemos que saber lo que estamos diciendo y tienen que tener sentido, una oración sincera. Quizás no necesita tener un formato religioso, no tiene que tener palabras suntuosas, simplemente tienen que salir de nuestro corazón. Es muy importante entender esto. Para tener poder en la oración, nuestras palabras tienen que tener sentido y salir de nuestro corazón. No tenemos que hacer un ritual de la oración, sino tiene que cada día cuando nos presentamos delante de Dios, la oración tiene que ser sincera. Vamos a ir a otro punto. Es importante la actitud en que nos presentamos a orar. Es muy importante cómo vamos delante de Dios cuando oramos. La actitud de nuestro corazón. La forma en que nos presentamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo exterior, mira nuestro interior, mira el estado de nuestro corazón. Y tenemos que, esa actitud tiene que ser una actitud humilde. Ahora vamos a ver en la Biblia dos personajes que se presentan delante de Dios y hacen dos oraciones. Y vamos a ver la gran diferencia. Y vamos a ver lo que nos dice Jesús, quién se llevó la bendición. Y esto es necesario saberlo. Hay mucha gente que se presenta delante de Dios y habla, pero no todos lo hacen con la actitud correcta. Así que vamos a ir a la Biblia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el fariseo era un religioso, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, el religioso, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Fíjense, por medio de esta palabra, las dos actitudes del corazón. Como el religioso, pretendiendo por todo lo que él hacía, por sus obras, querer agradar a Dios, poniendo en primer lugar su orgullo, sus actividades, todo lo que él hacía para así querer ganar el corazón de Dios, fue la persona que se perdió la bendición. Pero el hombre, el publicano, el cobrador de impuestos, que para ese tiempo una persona que cobraba los impuestos para el Imperio Romano era catalogado un traidor para su nación, despreciado por todos, una persona pecadora que muchas veces oprimía a los pobres,
oprimía a la gente porque tenía como respaldo al ejército romano. Quiere decir que el publicano era algo despreciable en ese tiempo, delante de la sociedad, un corrupto, pero se presenta delante de Dios y se humilla, reconociendo su estado, reconociendo su situación, viendo cómo estaba su corazón. Dice, ni se atrevía a mirar al cielo porque sabía cuál era su condición. Pero Jesús termina este pasaje enseñándonos algo. El que se fue a su casa con la bendición de Dios fue el pecador, por la actitud en que se presentó delante de Dios. Si queremos tener oración poderosa, si queremos que nuestras oraciones tengan poder, es muy importante orar de esta manera. Primero, presentarse delante de Dios y reconocer nuestro estado. No tenemos que engañar al Señor, no tenemos que mentirle, no tenemos que fingir. No necesitamos hacer una lista de todas las cosas buenas que hacemos o la persona que somos. Dios nos conoce, Él conoce todas las cosas, Él sabe. Es más, delante de Dios no podemos ocultar nada. Delante de Dios no podemos fingir, no podemos aparentar nada. El religioso estaba en un estado de orgullo, de vanidad, de soberbia. No solamente eso, sino que también juzgaba a los demás. Tuvo la actitud de decirle a Dios, gracias porque no soy como este. Se comparó. Es así cuando la actitud en nuestras oraciones es mala. Cuando nos presentamos delante de Dios, no mires a tu alrededor, no juzgues, no señales a nadie. No quieras presentar tu forma, tu estilo delante de Dios. Presenta así tu corazón, reconociendo que necesitas el socorro del Altísimo, que sos una persona pecadora y necesitas que Él te levante. Reconoce tu estado y estoy seguro que con esa actitud, como el pecador, como el publicano, te vas a ir a tu casa con la bendición. O quizás vas a estar en tu casa y Dios te va a visitar con su bendición, porque te presentaste delante de Él con el corazón sincero. Porque es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Hombres que abran su corazón delante de Él. Por eso, para tener poder en la oración, para que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que ser sinceros delante de Dios. No debemos preocuparnos por guardar ninguna experiencia religiosa, ningún ritual. No tenemos que preocuparnos para que nuestras palabras tengan forma de religión, sino todo lo contrario, nuestras palabras tienen que salir de nuestro corazón. Vamos a ir a otro punto. La oración más importante es la que venga el reino de Dios a nuestras vidas. Si querés orar justo, si querés saber lo que Dios quiere hacer en tu vida, bueno, lo mejor que te puede pasar es que el reino de Dios te visite. Lo mejor que podemos pedir es que Dios nos visite con su reino. Por eso una parte del Padre Nuestro dice, Señor, que venga tu reino y hágase tu voluntad. Quiere decir que lo que está en el cielo nos visite, lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha diseñado, venga aquí en la tierra. Si querés orar por tu familia y querés que esa oración sea la mejor oración, decís, Señor, que venga tu reino a mi casa, que venga tu reino. Cuando se acerca el reino de Dios a nuestros hogares, comienzan las cosas a cambiar. Porque también puede haber otro reino. Puede estar en tu casa el reino de las tinieblas. Pero cuando el reino de Dios nos visita, ese reino es desplazado. El reino de Dios desplaza a toda clase de tinieblas y entra su bendición.
Vamos a leer la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Quizás muchas veces cuando oramos, todas nuestras oraciones están enfocadas a recibir, a tener, a que Dios nos provea, a que Dios nos dé, a que Dios nos supla. Y todas están enfocadas en tener algo en lo material, inclusive en cosas básicas, en comer, en vestirnos. Pero Dios nos enseña que hay algo mucho mejor que esto, que también está incluido el comer, el vestirnos y el tener. Es el reino de Dios. Si se acerca a nuestras vidas, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber felicidad, va a haber justicia. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Estoy seguro que si el reino de Dios visita tu casa, si el reino de Dios visita tu familia, en tu casa va a haber paz. En tu casa va a haber justicia. Y Dios va a proveer para todas tus necesidades. Por eso la mejor oración es: Señor, que venga tu reino, que tu reino visite nuestros hogares. Si lográs que el reino de los cielos te visite, Dios va a proveer para todas las necesidades. Si lográs que el reino de Dios te visite, en tu casa va a haber justicia y en tu casa va a haber alegría, va a haber paz. Es así cuando entra el reino de Dios. Por eso es muy importante aprender a orar de esta manera: Señor, que venga tu reino. Cuando oramos por Argentina, oramos para que el reino de Dios visite esta tierra. Si el reino de Dios visita Argentina, no va a haber lugar para la miseria, no va a haber lugar para la injusticia, no va a haber lugar para la corrupción. ¿Por qué? Porque va a haber justicia de parte de Dios. Que el reino de los cielos visite a Argentina. Y por último, vamos a ver un punto más. La oración con fe produce efectos sobrenaturales. Es muy importante saber esto cuando oramos. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y lo hacemos con fe, bueno, puede pasar aquello que a nuestras fuerzas es imposible. Puede producirse algo sobrenatural, porque eso es lo que creemos los cristianos, los hijos de Dios. Creemos que Dios actúa en forma sobrenatural. Por eso en las iglesias, en aquellos hogares donde se invoca el nombre de Dios, creemos en milagros. Te desafiamos a que creas en milagros. Cuando oramos, cuando pedimos, y cuando esa oración se hace con fe, lo hacemos con la certeza de que algo sobrenatural va a suceder. Y hubo un personaje en la Biblia, un hombre que era un guerrero, un hombre que era un hombre de batalla, Josué. Era un hombre que había libertado a su nación, peleó muchas batallas, era un hombre preparado, pero también daba lugar a lo sobrenatural, oraba. Y vamos a ver qué pasó con Josué. Vamos a ir a la Biblia, Josué capítulo 10, versículo 12 y 13, dice: y el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Fíjese lo que puede hacer una oración poderosa. Cuando oramos con fe, cuando oramos creyendo que Dios puede actuar, bueno,
Dios puede hacer que aún el sol se detenga, como lo hizo con este hombre. Quiere decir que cuando la oración es con fe, suceden cosas sobrenaturales. Como lo hicimos en esta mañana. En esta mañana oramos con fe. En esta mañana oramos con la certeza de que va a suceder algo sobrenatural. Por eso oramos y declaramos que el cáncer se seca. Declaramos que el virus, el COVID-19, en aquellos que están enfermos, son sanados. Porque esa es nuestra fe. Esa es cuando tenemos certeza de que algo sobrenatural sucede. Que las cadenas de vicios, que las depresiones, las angustias se cortan. Eso es creer en lo sobrenatural. Y esa es la oración poderosa que debemos aprender a declarar, a soltar. No orar delante de Dios en una forma lastimera. No orar dando o pensando que si Dios quiere puede hacer algo por nosotros. Dios quiere, Dios puede. Quiere decir que nuestra oración tiene que ser declarando lo que Él va a hacer. Declarando, como lo hizo Josué. Y Dios nos va a sorprender con grandes milagros. Dios te va a sorprender con grandes milagros. Dios va a obrar en una forma sobrenatural. Por eso, si te estás enfrentando a diferentes dificultades, si te estás enfrentando a diferentes problemas y ya a tus fuerzas con tus manos no se pueden resolver, es tiempo de orar. Es tiempo de orar y pedir para que suceda algo sobrenatural. Quizás puede ser una deuda, un problema económico y no tenés recursos, no hay forma de lograr esos recursos. Bueno, empezar a pedir para que suceda algo sobrenatural, que se abra una puerta más grande, que suceda algo más poderoso en tu vida y tu economía comience a cambiar. Quizás es tu familia que está destruida, que parece que no hay solución. Has recurrido a profesionales, intentaste todo por salvar a tu hogar y tus fuerzas se están acabando. Bueno, es hora de pedir a que Dios intervenga en forma sobrenatural, que Dios haga un milagro. Dios puede tocar el corazón de cada integrante de tu casa, de tu familia, y todo puede cambiar. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Quizás es tu vida, está tu vida fuera de control, con vicios, drogas, diferentes problemas que tu vida se está arruinando poco a poco y parece que no hay salida porque ya lo intentaste muchas veces. Bueno, es el tiempo de orar por un milagro, orar por liberación, orar por aquello que en tus fuerzas parece imposible. Dios te puede sacar de esa situación. Si Dios pudo parar por un día, dejó de que la tierra gire y el sol se detuvo, ¿cómo no va a poder hacer un milagro en tu vida? Si se lo pedís, si tu oración es una oración con fe, creyendo en lo sobrenatural, algo va a suceder, algo va a suceder. Porque Dios hace milagros. Es tiempo de experimentar el poder de la oración. Para ir terminando con este mensaje, si quizás tu forma de orar era una forma religiosa, orabas a Dios y lo hacías como si fuese un ritual, orabas y tus palabras eran en forma repetitiva y sin sentido, es tiempo de cambiar. Cambia tu manera de orar, hacelo que tus palabras salgan de tu corazón y estoy seguro que Dios las va a escuchar, que sean oraciones de fe. La mejor oración que podés hacer es que el reino de los cielos te visite, que Dios te visite, que su reino, el reino de justicia, el reino de gozo, el reino de paz te visite. Si el reino de Dios te visita, todo lo que te rodea va a cambiar. Pero recordá esto, aprendé a orar, aprendé a experimentar la oración de milagros, creyendo que Dios hace milagros. Es tiempo de milagros. Hay personas que creen que Dios hizo milagros en el pasado. Hay personas que creen que Dios
hizo milagros en tiempos bíblicos, pero la mano de Dios sigue activa. Tan solo debemos pedírselo. Yo te voy a invitar en esta mañana a que hagamos una oración. Luego vamos a estar compartiendo el pan y la copa, pero vamos a terminar este mensaje con una oración. Quiero orar por tu vida. Quiero soltar esta bendición, que se active el don y la capacidad para orar. En cada hombre y mujer que está mirando y recibiendo esta palabra, que se active el don de orar, una capacidad para orar, para pedirle a Dios. Por eso recibí esta oración en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a cada hombre y mujer que están recibiendo esta palabra. Señor, que se suelte y se desate sobre sus vidas la necesidad de orar, no como un ritual, no con palabras sin sentido, sino que se active el don para orar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que esas oraciones reciban respuesta. Aún, Señor, se activa el don para interceder, para orar por otros. En el nombre de Jesús. Y, Señor, derribamos toda fortaleza, toda barrera de incredulidad. Señor, y se desata tu gloria sobre cada familia, sobre cada hogar. Señor, que no tengan dependencia de que alguien ore por ellos, sino que puedan acercarse a Dios y experimentar el poder de la oración. Señor, bendigo estas vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.